educar para la paz es una pasión. Lo he hecho, estoy convencida que seríamos mejores personas si de veras supiéramos que se tiene que aprender a vivir en paz. No por el hecho de nacer sabemos vivir en paz. Tenemos que aprender desde la raíz a preocuparnos por el prójimo. Y muchas de las cosas que les voy a enseñar sí tienen una fuente de inspiración en mi judaísmo, que es el mismo que ustedes. Y algo que desde entrada me encanta de estar aquí es que todos los comités en los que ustedes trabajan están sustentados en valores. Le preguntamos a la gente, ¿qué piensas cuando te dicen paz? Lo primero que piensan es guerra y violencia, y no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queremos que la gente cuando piense en paz, piense en tolerancia, piense en respeto a los derechos humanos, piense en responsabilidad social, piense en diálogo para la resolución de conflictos, piense en tecnologías con conciencia, en todas esas cosas que a nivel transversal las podemos aplicar interdisciplinariamente, pero no queremos que la gente piense ni en violencia ni en guerra. Nosotros podemos entender la palabra paz desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la fuerza, desde el punto de vista de la justicia, de la transformación, de la política, del diálogo, de la religión, de la economía y de muchos más. Pero hoy vamos a ver qué es paz a través de la educación. Educar para la paz significa todos estos rubros que ustedes ven. Y cada uno de ellos es toda una ciencia en donde nos podríamos meter horas y horas para tratar de entenderlo. Pero lo más importante de todo esto, que debajo de cada uno de los rubros para educar para la paz, hay un gran valor que lo sustenta. Y eso es lo más importante. No es lo mismo hablar de ética y de moral, pero si nosotros tenemos una línea de valores que sustentan cada una de nuestras acciones, entonces vamos a lograr llegarle al corazón a la gente. Cuando uno habla de educar para la paz y habla de armonía, primero tenemos que hacer una introspección de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Conozco mi identidad como persona, tener una conciencia personal de cuál es mi obligación, analizar mi entorno, porque todas y cada una de nosotras somos resultado de nuestro entorno. Para que yo esté bien conmigo misma, ¿cuántas veces en la noche nos hemos sentado en la cama diciendo, qué barbaridad, la verdad es que estuvo horrible, ya no quiero volver a saber, me quiero meter en la cama a dormir? ¿Cuántas veces? Pero hay gente que le pasa esto diario y no sabe cómo apreciar la vida y cómo tener un enfoque diferente de la vida. Pero sí, todas las noches en una libretita apuntáramos 3 cosas buenas que nos pasan, aprenderíamos a empezar a apreciar lo que nos pasa. Tengo que identificar qué necesidades tiene el entorno para poder ayudarnos. Tengo que generar muchas propuestas y soluciones para siempre ser agentes del cambio. Por favor, nunca se queden con las ideas que quieren hacer en su cabeza. Pero sí, también tenemos que aceptar que no todo lo sabemos. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a colaborar, tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a participar, a ser responsables, tenemos que aprender a aceptar que a veces nos equivocamos, tenemos que aprender a resolver situaciones de una manera constructiva, aprender a cambiar, a reflexionar y a adoptar soluciones éticas. Sí, tenemos que aprender muchas cosas, solamente tenemos que estar conscientes y abiertas al cambio. Cuando yo soy tolerante y promuevo participación, uso estas palabras, nada más para que sepan diferenciar. Sondear, interrogar, aconsejar, aprobar, sugerir, alabar, tranquilizar, comprender, consolar, respetar las opiniones, expresar empatía y apoyo. Pero, cuando yo tengo comportamientos negativos, entonces voy a usar estas otras palabras. Ignorar, abandonar, culpar, avergonzar, insultar, juzgar, criticar, moralizar, amenazar, advertir, amonestar, ordenar, mandar. No nos damos cuenta, pero todo esto empieza a crear un ambiente negativo. Lo que les quiero decir es que el conflicto es inherente al ser humano. No hay ser humano sin conflictos. Cuando alguien les diga, yo no tengo conflictos para nada, no existen. La sola relación con el prójimo crea conflictos. No quiere decir que todos sean negativos, pero por eso tenemos que entender y aprender que el conflicto debe ser una oportunidad creativa de crecimiento. Les voy a dar 3 tips importantes. Cuando hablamos de un conflicto siempre tenemos que llegar a una situación
situación de ganar-ganar. ¿Y a qué me refiero? No quiere decir que ganemos el 50%. Yo me peleo, ¿cómo te llamas? Mili. Yo me peleo con Mili, ¿sí? Ella me quiere pedir algo, yo no quiero, yo lo quiero todo para mí. Pero ¿qué pasa si negociamos y ella se gana el 20% que para ella es suficiente y yo me quedo con el 80%? Esta es una situación de ganar-ganar. No siempre tiene que ser amigas, pero siempre tenemos que terminar dándole algo a la otra persona. Siempre. Otro tip importante. Cuando nos peleamos con alguien y vamos a reclamar algo, por favor, ¿qué es lo que todos hacemos siempre? Tú me hiciste sentir así, tú me dijiste que no estaba bien, tú te portaste de mala manera y me avergonzaste, tú y tú y tú y tú. No podemos empezar así. Es yo me siento mal por lo que sucedió, yo me siento mal por lo que hiciste, yo sentí que no me comprendían, yo me sentía avergonzada, pero yo, ¿y saben qué? Esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque ustedes se abren a la vulnerabilidad y a nadie le gusta abrirse a la vulnerabilidad. Pero si ustedes se abren, la otra persona se va a abrir y cambia el esquema de emoción. Es muy importante. Y la tercera cosa que les voy a decir es que todo lo que les estoy enseñando ahorita, con la persona con la que se peleen probablemente no lo vas a ver. Entonces los jefes, los directores y los capitanes del barco van a ser ustedes. Y ustedes tienen que saber que cuando ven enojado al de enfrente, lo primero que tienen que hacer es separarse del panorama. Se le tiene que bajar la emoción, porque si ustedes creen que van a arreglar un conflicto con la gente enojada, no van a arreglar nada, lo van a hacer peor. Hay muchos tipos de conflicto. Tenemos conflictos de datos, en donde nos falta información, cada quien entiende otra cosa. Tenemos conflictos de intereses, en donde los medios o las necesidades que tenemos, cada quien tiene necesidades diferentes. Tengo conflictos de valores, en lo que creemos. Yo creo en una cosa, tú crees en otra cosa. Hay conflictos de relaciones, está basado en las diferentes relaciones de las personas. Hay conflictos de comunicación, cada quien se comunica de una manera diferente. Es muy importante educar al corazón, pero muy importante, porque en la medida en que nos abramos con el sentimiento, vamos a poder hacer una conexión con el prójimo. Tenemos tres tipos de empatía: la empatía cognitiva, la empatía emocional y el interés empático. ¿Qué es empatía? Es ponerme en los zapatos de la otra persona. Pero la empatía cognitiva me dice que es la capacidad de entender la perspectiva de una persona. Lo entiendo con la cabeza. La empatía emocional es la capacidad de sentir lo que siente la otra persona. Pero el interés empático es la unión de las dos. Es la capacidad de entender a la otra persona y lo que necesita. En una comunicación no violenta, lo más importante es valorar a la otra persona, es entender empáticamente, es ser compasivo con la otra persona para tener un lenguaje en donde podamos comunicarnos. Una cosa muy importante, cuando hablamos de educación para la paz, hablamos de derechos humanos, pero algo muy importante y que muchas de ustedes tratan es la dignidad humana. Que nunca se les olvide que los seres humanos siempre tienen que ser respetados en su dignidad humana, en cualquiera de los comités que ustedes hablen, cualquiera de las personas con sus problemas, ya sea abusos sexuales, ya sea violencia, ya sea necesidades psicológicas, siempre se tiene que proteger la dignidad de la persona. Y cuando hablamos de justicia social, que es algo que la justicia normal no nos obliga, pero que es algo que nosotros sentimos en el corazón para ayudar a la gente. ¿Como quiénes? Los grupos marginados, los inmigrantes, los niños de la calle, los refugiados, los desempleados, los ancianos abandonados, la gente que no tiene que comer y muchas otras personas que viven en la comunidad que tienen necesidades. Eso es justicia social. Nadie me obliga a ayudarlos, pero yo tengo la obligación de ayudarlos porque siento que tengo la obligación de ayudarlos. Y eso me va a ayudar, con todas las características de lo que les estoy diciendo, a vivir en un mundo de paz. Este es mi logo y mi signo. Esto me habla de un corazón, me habla de una mano amiga y me habla de todo lo que yo quisiera que ustedes aprendieran después de escucharme. Tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que tener empatía, respeto, valores, justicia social. Tenemos que aprender a colaborar entre nosotros, saber resolver conflictos y tener una comunicación asertiva.
tenemos que tener compasión, solidaridad y responsabilidad social. Esto es el sello de una buena educación para la paz. Y cada uno de estos implica mucho trabajo y aplicarlo el día a día en todo lo que nosotros hagamos. Pero en la medida que estemos conscientes que por lo menos podemos palomear algunos dentro de nuestra vida, llevamos rápido. Cuando los ciudadanos del mundo entiendan los problemas globales, tengan habilidades para resolver conflictos, vivan bajo los estándares de los derechos humanos, respeten la integridad de la tierra, entonces podemos hablar de educar para la paz. Vivir en paz es apreciar a los demás, vivir en una forma pacífica y unida, convivir en armonía, aceptar las diferencias, tener la capacidad de escuchar, dialogar para resolver conflictos y reconocer y respetar. Si ustedes aplican todos estos principios, estamos yendo sobre el camino correcto. Pero esto solamente lo podemos decir para aquellas personas que van a empezar a crecer en su vida en esta línea de ideas, en donde todo lo que hagan va a estar determinado por tratar de tener un mundo mejor. Cuando descubres lo que es el autoestima, es ver hacia adentro, ver hacia tu persona, hacia tu interior, conocerte a ti, y empieza la persona a conocerse uno mismo, que al final está tan lleno de la persona, te empiezas a querer tanto a ti que quieres compartirlo con el otro.